en Radio Noticias Costa Rica. Entrevista y análisis con importantes panelistas y con temas de actualidad, bajo la dirección del licenciado Alfredo Cubas Barahona. Muy buenas tardes, amigos, bienvenidos a una edición más de Radio Noticias Costa Rica. Su servidor de siempre, Alfredo Cubas Barahona, les da la más cordial bienvenida. Muy buenas tardes, Tatiana. Muy buenas tardes, don Alfredo. Buenas tardes también a todos nuestros oyentes. Queremos que el programa de hoy nos ayude a tomar conciencia sobre un problema que es de interés nacional, el problema de la deserción escolar, y que todos unamos esfuerzos para combatirlo. Así es. El tema de hoy, amigos, causas, consecuencias y prevención de la deserción escolar. Para este interesante tema hemos invitado al máster en educación, Mauricio Portillo Torres, especialista en deserción escolar. Muy buenas tardes, don Mauricio, bienvenido a Radio Noticias Costa Rica. Buenas tardes, don Alfredo y Tatiana. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, gracias por decir presente a esta convocatoria que le hiciéramos. Tatiana, ¿por qué no nos cuentas un poco de esta investigación que hiciste a lo largo de la semana sobre este interesante tema, la deserción escolar, sus consecuencias y cómo podemos prevenir esta situación, Tatiana? Claro, don Alfredo. La deserción escolar es un término común utilizado en Latinoamérica para referirse al abandono de la escuela o colegio por parte de un alumno antes de la edad establecida por el sistema educativo sin obtener un certificado. Este fenómeno se presenta con mayor incidencia en los países poco industrializados y aquellos en vías de desarrollo. En los países latinoamericanos, incluyendo Costa Rica, la deserción se concentra en la educación media, tanto en la secundaria como en el bachillerato. Específicamente, refiriéndonos a nuestro país, según los resultados obtenidos por el Departamento de Análisis Estadístico del Ministerio de Educación Pública, para el año 2012 hubo un 10.7% de deserción intraanual de secundaria. Esto quiere decir que 37.762 jóvenes en este nivel abandonaron las aulas durante el curso lectivo. A pesar de que esta situación es un motivo de preocupación nacional, el panorama no parece cambiar debido a que no se han establecido nuevas estrategias para combatir la deserción escolar ni se han implementado nuevas formas de prevenir el problema. Las causas que provocan el abandono escolar son múltiples y los especialistas han agrupado en dos grandes categorías los factores que inciden en la deserción escolar: el dominio personal y el dominio familiar. Nuestro invitado de hoy, máster en educación, Mauricio Portillo Torres, especialista en deserción escolar, nos comentará ampliamente sobre estos factores y también sobre las consecuencias del abandono escolar. Asimismo, sabremos cómo podemos contribuir para prevenir esta situación en nuestro país. Que dicho sea de paso, Tatiana, se está convirtiendo cada día más en un fenómeno fuerte. Y bien, amigos, comencemos, como bien lo dice Stephen Covey, desde el principio. Quisiéramos preguntarle a don Mauricio, ¿en qué niveles educativos se presenta la mayor incidencia de deserción escolar en Costa Rica? Bueno, antes de responder así, a veces uno habla qué es eso de la deserción, o es abandono o es exclusión, en qué niveles se da y dónde se da. Bueno, a mí me gusta usar el término de esto que hemos hablado, abandono, por dos razones, porque por un lado, respetando la decisión del muchacho, que hay una decisión de por medio, que no suele ser antojadiza, sino pensada, y por otro lado, porque también, de cierta manera, lo hemos abandonado a estos muchachos, de lo cual ya hablaremos. Ahora, en Costa Rica, ¿dónde se da más? Bueno, viendo la cifra total, absoluta, que dice 37.762 jóvenes, el 70% de esa cifra es secundaria y el resto es primaria. De esos, entonces, de ese 70%, esos 37.000, el gran grupo la corresponde a séptimo, o sea, séptimo grado, ya sea educación nocturna, educación diurna, educación técnica diurna o técnico nocturno, siempre séptimo grado va a ser el año de mayor deserción. Estas cifras, don Mauricio, evidentemente obedecen a colegios públicos, ¿no? Sí, colegios públicos. Hay que recordar que de 10 muchachos, 9 van a colegios públicos y 1 a un colegio privado.
Así que Costa Rica es un país de educación pública. Ahora, el 55% del total de jóvenes que van a educación pública van a educación diurna. Entonces, también eso es importante saberlo porque la deserción, la cifra fuerte se da en la educación diurna en septiembre. Muy bien. ¿Y cuáles consideraría usted son los factores que más inciden en la deserción escolar? Es un tema que estamos en una etapa aquí en Costa Rica, estamos pasando de la percepción que tenemos, y eso me refiero a la percepción que tiene un papá, un alumno, un profesor, un director, las mismas autoridades educativas, un orientador, a tener, digamos, una visión ya más objetiva a partir de esas investigaciones, datos. Ese paso todavía no lo hemos hecho del todo. O sea, muchos de los estudios que tenemos por acá, en el MEP o el estado de la educación que acaba de salir, son estudios de una región, una cierta cantidad de personas. En este caso, probablemente uno de los mejores es el que hizo el estado de la educación, que visitó a 225 jóvenes en la zona de San Carlos y Limón. Pero no tenemos como una visión general. Entonces, eso nos hace un poquito difícil decir, bueno, ¿por qué abandonan? O sea, ¿por qué abandonan los muchachos en el país? Entonces, es una respuesta que no podemos dar del todo. ¿Existe alguna relación vinculante entre la cantidad de repitentes y la cantidad de desertores? Sí. O sea, podríamos decir que quienes terminan desertando el sistema educativo nacional son los repitentes, ¿o no hay relación alguna? Sí hay relación, por supuesto. La falta de logros educativos, o en otros términos, no tener un mal rendimiento o las malas notas, es el factor más sólido para decir que alguien está en riesgo de abandonar las clases. Y sí, el repitente es una persona que está en una condición de vulnerabilidad. Usted comentó al principio del conversatorio, Mauricio, abandonamos al muchacho. Me imagino que está hablando de ese trinomio, institución, estudiante, profesor. ¿Quiénes específicamente terminan abandonando al muchacho para que él llegue a tomar una decisión de estas? ¿El sistema educativo lo abandona? ¿Los padres lo abandonan? Bueno, sí. Como dicen, ese trinomio es cierto, todos los abandonamos. Cuando, retomando lo que tenemos y conocemos, el estado de la educación, aparece en este estudio, que me fui a leerlo con más detalle, cuando se le preguntaba qué le hubiera gustado que fuera diferente a estos jóvenes que daron un estudio. Cuando hablan de la familia, dicen dos cosas: más comunicación y más apoyo económico. Y cuando se refiere al colegio, hablan de mayor apoyo de los profesores y además del estudio también habla de cómo la actitud del profesor puede ser muy diferente. O sea, puede ser un profesor preocupado, uno totalmente despreocupado y uno que por su falta de experiencia no sabe qué hacer. Así que sí, lo debemos abandonar, porque también el sistema, digamos, aunque alguien tenga buena voluntad, si es interino o tiene 40 lecciones y no tiene espacio para atender a los estudiantes, pues no va a poder hacerle frente a la demanda de la necesidad de ese joven que va mal. Don Mauricio, evidentemente es lógico entender que en toda institución existen, incluso en el sistema educativo, pautas que norman el proceder conductual de los educandos. Pero también se dice que el sistema educativo tiende a ser muy permisivo con los educandos. ¿Qué piensa usted de esto? Bueno, las estructuras educan, definitivamente. Y lo que ciertamente los muchachos piden son estructuras que tengan sentido, o sea, para ellos, ¿no? Porque para el adulto tienen sentido las estructuras. Diría que tenemos en este momento es como demasiada estructura, donde prácticamente se le dice al docente y al estudiante cómo deben comportarse cada uno, quitando, digamos, toda la espontaneidad o la innovación o nuevos lugares, digamos, donde se pueda enriquecer la relación entre ellos. Y esta espontaneidad de la que usted nos habla, ¿no cree que a veces tenemos docentes en el sistema educativo que se les recarga
con funciones que ciertamente escapan de su jurisprudencia en materia de conocimiento. Me pregunto qué podría hacer un docente ante una situación de un joven, para el caso con el síndrome de Asperger o con una conducta absolutamente irregular. Él ha sido, hablando específicamente del docente, él ha sido entrenado para impartir una materia, un curso. ¿Sucede mucho de esto en los colegios, don Mauricio? No sucede. De hecho, cuando he tratado de investigar más sobre qué podemos hacer, la educación especial, o sea, todo el tema de las adecuaciones, o mejor hablando de lo que se llama la educación inclusiva, o sea, todos los valores relacionados con eso, lo desconocemos. Y en este momento, países como, voy a dar el ejemplo de Canadá y Finlandia, son la vanguardia por un tema de que logran una equidad real entre los resultados de sus alumnos. O sea, para ellos nadie se queda atrás, porque tienen como mecanismos para que los que están en desventaja tengan ayuda. Para eso tienen profesores asesores, profesores de educación especial. Especialistas en cada campo. Sí, especialistas, correcto. Que son apoyo, lo que en este momento nosotros no tenemos. O sea, prácticamente esperamos que todos seamos capaces de hacer todo, y eso no es posible. ¿Influye de alguna manera el entorno familiar en la decisión final que el estudiante termina tomando? Sí, influye. Por un lado, yo lo podría resumir de una manera, digamos, se habla de que la baja escolaridad que pueden tener los papás, ¿no? Es cierto, o sea, si un papá y una mamá no han logrado terminar la secundaria, tampoco está obligando a su hijo que lo termine. Pero aquí viene con el tema de la expectativa, es un tema muy importante, la expectativa que crea, ya sea el padre de familia que su hijo, la expectativa que tiene que hasta dónde lo va a lograr, hasta dónde va a poder, si realmente va a poder continuar estudiando, va a poder ir a un colegio técnico, va a poder ir a la universidad. Ese tema es importante, la expectativa de los padres hacia sus hijos. ¿En qué consiste el proyecto ProEduca del Ministerio de Educación Pública y qué persigue? El ProEduca es un proyecto de la Unión Europea y del MEP, en que ambas partes dieron dinero para atacar el tema, disminuir el tema del abandono escolar en secundaria. Tiene tres dimensiones, ellos mismos lo dicen. Una dimensión tiene que ver con crear una buena gestión, otra tiene que ver con buenas prácticas educativas, o sea, hay un tema de crear una red de apoyo entre los docentes. Y la tercera es la infraestructura, o sea, que estos colegios mejoren la infraestructura que actualmente tienen. Muy bien, es hora de irnos a un consejo comercial y volvemos con más de este interesante tema: la deserción escolar en Costa Rica. Healthy Life Therapy, para ponerte en forma online. No pases hambre ni sufras ansiedad. Baja hasta 10 libras cada 5 días. Te garantizamos grandes cambios. Llama al 2640-0384 y pide tu programa ahora. Donde sea que te encuentres, Healthy Life Therapy, teléfono 2640-0384. Muy bien, amigos, estamos de vuelta con esta interesante entrevista. La deserción escolar en Costa Rica. Háblenos, don Mauricio, sobre los programas de prevención que ha implementado el MEP. ¿Cómo podemos prevenir la deserción escolar desde la estructura del MEP? Bueno, efectivamente el MEP es el que tiene las mayores posibilidades de incidir en este problema. O sea, es un problema estructural. Ahora, ¿qué ha hecho? Yo reconozco que se han hecho cosas buenas, en el sentido de que son buenas en sí mismas. El Festival Estudiantil de las Artes es algo bueno en sí mismo, pero que yo le atribuya a eso, que va a ayudar en el tema de deserción, definitivamente no. Otro ejemplo, convivir, eso es todo un programa que se hizo, que tiene que ver, bueno, con el tema de conflictos, resolución de conflictos. Y vuelvo a preguntar, ¿es algo bueno? Sí, es algo bueno. Pero eso va a incidir en la deserción.
no, o al menos no se sabe. Y realmente tenemos los mismos niveles de deserción que de hace 10 años. Y nada indica que estamos haciendo algo significativo. Y me parece, Mauricio, perdón que le interrumpa así tan abruptamente, me parece que hay una paradoja en esto, porque año a año se invierte más plata para estos programas, pero año a año las cifras de deserción aumentan. Pareciera ahí que algo no está calzando. Hay una incompatibilidad tremenda en cuanto a los resultados. Sí, es que, a ver, el dinero, yo una vez lo escribí en un artículo, el dinero no resuelve el tema de deserción. Invertir más dinero no lo va a resolver. Por ejemplo, en este momento, volvamos al tema de cuáles son los factores. O sea, hay un factor económico, entonces tenemos Avancemos. Avancemos es el único programa que realmente está ayudando de alguna manera a las familias en el tema económico. Por supuesto, el dinero no es suficiente, pero bueno, Avancemos ha logrado disminuir la deserción. Algunos dicen que al menos atrae, las becas atraen a los jóvenes, así como los comedores escolares atraen a los jóvenes, pero no son suficientes para retenerlos. Bueno, visto o dicho más bien de esa forma, está bien, podríamos entenderlo de alguna manera pues coherente. Sin embargo, usted mencionó el dinero no es todo, pero gran parte de la infraestructura de nuestros centros educativos en el país ocupan reparaciones que desafortunadamente, don Mauricio, se hacen con dinero. Es cierto, se estima en $1.000 millones el déficit en infraestructura educativa que tenemos. Es un reto enorme, pero además del déficit de la infraestructura, también se sabe, o sea, hablo de investigaciones, de informes serios que dicen que, bueno, no solo es tema de infraestructura, también es tema de la calidad de la formación docente. Y es aquí donde yo creo que podríamos hacer la gran diferencia y donde hasta países que tienen buenos resultados se debe a que tienen una buena preparación de sus docentes. Realmente en el tema de la deserción se podría hacer mucho, pero cuando hay conocimiento de lo que se puede hacer, y eso solo es preparándose. Si usted le pregunta, voy a hablar en este término, a un político, ¿cómo resolvemos el problema? Probablemente, bueno, poniendo más dinero, poniendo más leyes. Pero si usted le pregunta a un docente cómo solucionamos el problema, no le va a decir ni dinero ni leyes. Le va a decir otras cosas. Va a decir, una de las cosas que va a decir, por ejemplo, apoyo de la familia, o mayor comunicación con la familia. Y por supuesto, cuando van mal en clase, pues será todo un tema de apoyo académico. A nivel interno de los centros educativos, ¿cuáles serían las medidas de prevención que podrían estar tomando estos centros educativos, independientemente que estos sean públicos o privados, aunque evidentemente ya sabemos que hay mayor deserción en colegios públicos? Bueno, vean, siempre cuando me hacen esta pregunta, pues tiene una pequeña trampa. Yo puedo responderla rápidamente diciendo 3 o 4 cosas, pero estamos ante algo que requiere de cambios más profundos que ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, le voy a dar uno cultural y uno organizativo. Por ejemplo, cultural. Definitivamente el centro educativo debe transformar sus valores a valores inclusivos, o sea, que promueva la colaboración frente a la competencia, el trabajo en equipo frente a la individualidad, por ejemplo. Todos sabemos, esa es una gran tendencia mundial, de que el conocimiento lo producimos en equipo, el mejor conocimiento. Bueno, y el segundo, que le decía, el tema organizativo, tiene que ver, por ejemplo, con los docentes. Prácticamente están atados hay unas malas condiciones laborales que tienen sobre todo los profesores de secundaria. O sea, tienen mejores condiciones los de primaria, no así los de secundaria, con eso del tema de los horarios, de que solamente llegan a cumplir horarios, el tema de interinazgo. O sea, todo eso, si lo logran resolver, o sea, si tenemos a profesores que tienen buenas condiciones y además tienen el tiempo suficiente para atender a los muchachos, o además, otro ejemplo que se hace internacionalmente,
trabajo colaborativo entre ellos. O sea, no es que un profesor se le ocurrió hacer algo para ayudar a los muchachos, no, es que es el equipo de profesores, el equipo docente, el que tiene un proyecto, un plan para ayudar a los jóvenes. Se dice que el MEP, en aras de combatir la deserción escolar, ha flexibilizado sus procesos, sobre todo en materia de exigencia. Y le hablo, nos han llegado comentarios a esta sala de redacción en donde padres de familia preocupados nos manifiestan que se dice que por el próximo año ya no van a haber exámenes del ministerio. Hablemos también de una serie de actividades de carácter académico que se llevan a cabo que terminan ya por no hacerse para hacernos más aliados del muchacho y hacer que no se nos vaya. ¿Es bueno eso? No. O sea, los cambios, si se hacen, es porque debe haber una buena razón y además estamos preparados para, hacerle frente a lo que esos cambios suponen. Y digamos, yo vengo aquí y digo, vamos a cambiar las normas de promoción y repitencia, las normas de evaluación. Entonces, este año lo que se hizo fue decir, bueno, los que dejaron una materia, vamos a darle una tercera oportunidad, porque hasta el momento solo tienen 2. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué alcahuetería? ¡Qué barbaridad! ¿Está bien o está mal? Bueno, lo que pasa es que aquí hay un problema de que el mismo MEP no sabe cuántos son los alumnos que están en esa condición. Es que, bueno, lo mismo, a veces la evaluación no es la evaluación por evaluar y punto, o sea, como hay que hacerlo, sino que el tema es ¿qué aprenden? ¿Cómo lo aprenden? ¿Por qué no lo aprendió? Sí, hay una integrabilidad en este proceso. Sí, entonces, el mayor peso de esto, de qué se aprende, cómo lo aprenden, por supuesto está sobre el docente, que es el que se encarga de eso. O sea, ellos, cualquier cambio que se quiera hacer en las normas o el arrastre de materias, como desde hace años venimos haciendo y que, bueno, los profesores no están de acuerdo, pero no se les escucha. Entonces, yo creo que en cualquier cosa que hablemos esto de la evaluación y los cambios de evaluación hay que tomar en cuenta el docente lo que dice. Y Mauricio, estamos llegando al final de esta entrevista, de esta conversación, más que entrevista, y quisiera preguntarle qué le hizo acreedor del reciente premio Gradúate 21 del Banco Interamericano de Desarrollo para prevenir el abandono escolar. Se trataba de proponer ante una problemática, o sea, la pregunta de este concurso era ¿qué puede hacer el docente frente a este problema? Y bueno, lo que yo hice fue prácticamente dar mi propio testimonio de cómo de no saber nada sobre este tema, actualmente pues conozco algo porque me dediqué a estudiar. Así que el docente sí puede hacer cosas. Y le quiero terminar diciendo esto, por cierto, de un estudio en Chile, los lugares donde los profesores y directores o personal piensa que ese problema es un problema ajeno a la institución, un problema social, un problema de la violencia en las calles, un problema de la pobreza, ahí nunca cambian los datos, la legislación. Solamente en aquellos lugares donde los profesores y directores están convencidos de que pueden hacer algo. Muy bien, amigos, hemos llegado al final de una edición más de Radio Noticias Costa Rica. Tatiana Arteaga. Sí, don Alfredo, agradecemos a todos nuestros oyentes su sintonía, también a don Mauricio por toda la información brindada en el programa de hoy y los invitamos a todos a escucharnos el próximo viernes. Así será. Don Mauricio, sus impresiones finales. Muchas gracias por invitarme y pues invito a todos a reflexionar sobre este tema y el tema educativo que es muy, muy importante para el futuro de nuestro país. Gracias por decir presente a esta convocatoria. Amigos, les esperamos entonces el siguiente viernes, Dios mediante, a través de este mismo canal. Su servidor de siempre, Alfredo Cubas, les espera. Muy buenas tardes. Radio Noticias Costa Rica. En Radio Noticias Costa Rica, entrevista y análisis con la información que usted necesita. De lunes a viernes, de 12 mediodía a 1 de la tarde. RNCR Radio Noticias Costa Rica.